Vamos a continuar con el tema de recolección de datos. Hemos cubierto todo lo relacionado a los instrumentos de investigación, que son aquellas herramientas que nos permiten precisamente recolectar los datos. Y lo que vamos a hacer es precisar algunas cosas que son recontra importantes en esta parte del proceso. La primera es recordar de qué trata medir, porque cuando recolectamos datos la verdad es que estamos midiendo. Entonces tenemos datos duros y datos blandos. Los datos duros son aquellos que nos derivan, nos dan un número, nos derivan una cantidad, nos derivan algo medible, ¿ya? Y los datos blandos son los que nos derivan palabras. Entonces medir en el enfoque de investigación cuantitativa significa obtener algo cuantificable al momento de recolectar los datos. Y medir en el enfoque cualitativo significa levantar básicamente texto, información, pero a eso le llamamos también medición en investigación. Entonces, ya hemos dicho anteriormente que los instrumentos entonces me van a dar datos cualitativos y algunos instrumentos me pueden dar datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente. Ahora, cuando los datos los recolectamos directamente de la fuente, entonces a esos datos les llamamos datos obtenidos de fuentes primarias. Es decir, los investigadores tienen que llevar a cabo un proceso en el cual, aplicando los instrumentos de investigación o el instrumento de investigación, van a levantar datos, van a recolectar datos directamente de la fuente donde está el dato. Pero por otro lado también los datos puede que ya existan. Es muy común en investigaciones que los datos ya existan. Y en ese caso estaríamos hablando de fuentes de datos secundarios. Es decir, aquellos datos que fueron recolectados por terceros, utilizando también instrumentos válidos y confiables, guardados o almacenados de una forma impecable, con bases de datos completas, y que nosotros, pues, de alguna manera, pidiendo algún tipo de autorización, si es que esas bases de datos son protegidas, o simplemente yendo a buscarlas y encontrarlas para poderlas utilizar. En este segundo caso, entonces, durante el proceso de planeación de la investigación, no necesitamos escoger un instrumento de investigación porque no vamos a recolectar datos de fuentes primarias. Sí necesitamos ser cuidadosos con respecto a que esas bases de datos ya existentes sean robustas, que los datos hayan sido levantados con instrumentos válidos, instrumentos confiables, instrumentos objetivos. Y que, por otro lado, si es que son de uso privado, tengamos las autorizaciones respectivas, usualmente hay que pagar por ellas, y si son de bases públicas, de acceso público, como ocurre, por ejemplo, con la mayoría de bases generadas por entidades del Estado o por entidades multilaterales, que también son propiedad de los estados, necesitamos también tener autorizaciones y asegurarnos de que la fuente de donde nosotros vamos a obtener la base de datos es una fuente oficial, confiable, y que por lo consiguiente los datos que estamos obteniendo de esa fuente son los que necesitamos y son robustos y demás. Ahora, aquí también es importante recordar que los datos duros, los datos que nos derivan cantidades, en la mayoría de los casos los vamos a sintetizar y analizar utilizando herramientas estadísticas. Paquetes estadísticos potentes como el SPSS, el SAS o el Minitab. Mientras que las bases de datos, los datos primarios recolectados en forma de texto, por ejemplo, las respuestas que nos han brindado a preguntas abiertas que hemos formulado las personas que hemos involucrado en la investigación, lo que nos van a dar es texto. Pero también necesitamos utilizar alguna manera robusta, confiable, de que la interpretación que haremos de esos datos, es decir, de esa información, es objetiva, no hay sesgos. Y para ello tenemos varias posibilidades.
Una de estas posibilidades es utilizar el software llamado Turnitin, tenemos uno de los software más potentes, es el Atlas TI. El Atlas TI, tenemos varias versiones, hay que tratar de utilizar la última versión. La licencia es muy barata, inclusive la licencia permite en algunos casos un cierto periodo de prueba para poder uno después decidirse si lo compra o no lo compra. Y pues en el periodo de prueba es legal poder utilizarlo en una investigación. Y por supuesto también hay otras técnicas que permiten extraer la síntesis, interpretar la esencia de los textos obtenidos mediante entrevistas con preguntas abiertas para poder con ellas llegar a las conclusiones respectivas. Ahora, hay otro aspecto bien importante acá, que es necesario tal vez cubrirlo en este momento, y es que todas las investigaciones, cualitativas o cuantitativas, sencillas o complicadas, pequeñas o grandes, locales, regionales o mundiales, necesitan utilizar dos aspectos para poder asegurar que estamos siguiendo el proceso de investigación en una forma profesional y cabal. Y me refiero a la bitácora de investigación y al protocolo de investigación, los cuales ya he mencionado. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Protocolo, pues lo usamos no solamente en investigación, también se usa en la diplomacia, los diplomáticos usan protocolo, se utiliza en actos públicos de gobierno, no necesariamente diplomáticos, y se utilizan en muchas otras actividades sociales u oficiales o empresariales en todo el mundo. Y en investigación también lo utilizamos. El protocolo simplemente lo que hace es permitirnos de una forma sistemática, controlada, totalmente objetiva, seguir paso a paso el proceso de investigación desde que surge la idea de investigación, hacemos el enunciado de esa idea de investigación, empezamos a hacer la planeación de esa investigación, todo lo que hemos estado hablando de la planeación, cuando hacemos los preparativos de la investigación, cuando ejecutamos la investigación, y ahí es donde más necesitamos el protocolo, y cuando, por ejemplo, guardamos, manipulamos y sintetizamos información y, digamos, hasta que llegamos a redactar el informe final de investigación. Entonces, un protocolo es un registro pormenorizado de las reglas que rigen a un proceso de investigación. ¿Ya? La palabra protocolo viene del griego protocolo, derivado de los adjetivos proto primero y del verbo colan, pegar, ligar, unir. Entonces eso dio origen a la palabra protocolo, protocolo en latín y protocolo en castellano. En el ámbito jurídico y diplomático el protocolo es obligado, en el ámbito de investigación también es obligado. Es importante recalcar que en los países desarrollados el protocolo de investigación se usa siempre, en todas las investigaciones, mientras que en los países en desarrollo algunas instituciones los usan y otras no. Y más bien es la excepción. Las organizaciones que lo utilizan son aquellas que están un poquito más avanzadas o que tienen nexos más fuertes con instituciones de investigación del exterior. Pero digamos, en términos generales, en un proceso de investigación, sea este académico o sea este en una empresa de índole privada o sea este de índole nacional o local, es importantísimo llevar un protocolo, tener un protocolo que establezca las reglas de todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer en esa investigación. Un elemento importantísimo del protocolo que también es importante recalcar es la parte ética de la investigación. Si la investigación, por ejemplo, va a involucrar, es de índole médico y va a involucrar personas, hay un elemento ético elemental que el protocolo tiene que cubrir. O si los resultados de la investigación pueden generar algún perjuicio a algún grupo de la población o, digamos, tienen alguna particularidad que podría generar o por lo menos suspicacias, también tiene que estar contemplada en el protocolo de investigación.
Otro aspecto importantísimo que tampoco es muy utilizado en los países en desarrollo es la bitácora de investigación, la cual se utiliza para llevar el récord pormenorizado de todo lo que ocurre a lo largo de la investigación. Y en este caso, la diferencia entre la bitácora y el protocolo de investigación es que el primero establece las reglas sobre cómo hacer la investigación y el segundo lo que hace es recopilar datos en detalle de todo lo que va ocurriendo en la investigación. Entonces, el uno como que sirve para corroborar el otro. Aunque la bitácora, digamos, el uso central principal que tiene es para poder tener respaldo confiable, altamente profesional, en el caso en que requiramos de patentar el resultado de la investigación. Las anotaciones que tengamos en las bitácoras, los récords de datos de momentos específicos donde se le ocurrió esta idea genial al investigador y que da curso, por ejemplo, a un nuevo producto, un nuevo proceso, aparece en la bitácora. Y cuando se hace todo el proceso de patentación, y sobre todo si otra empresa u otra institución desafía ese nuevo descubrimiento y por ejemplo, trata de parar que las agencias especializadas los registren a nombre de nuestra empresa, la bitácora es el respaldo legal. Entonces, la bitácora también, igual que el certificado que tenemos cuando calibramos el aparato de medición directa de investigación, le da respaldo jurídico a los resultados de la investigación, la bitácora también le da un respaldo jurídico a los resultados de la investigación. Ahora, la bitácora entonces, ¿de qué trata? Para resumir en cierto modo, pues es el récord pormenorizado de todos los eventos importantes que ocurren a lo largo de la investigación. Y sobre todo aquellos eventos que signifiquen un punto de quiebre entre entender el fenómeno que estamos estudiando y todavía no entender el fenómeno. El punto de quiebre en el cual tenemos suficiente evidencia derivada de la investigación para empezar a llegar a conclusiones. Ahora, en antaño, en la época, digamos, cuando yo empecé a ser investigador, hace alrededor de 30 años, la bitácora era un cuaderno, como aquellos de contabilidad, que se compraban específicamente para ello y que tenían al pie de las páginas cómo poder firmar. Firmaban los investigadores, el líder de la investigación, y de vez en cuando había un aspecto interesante, firmaba el supervisor de la investigación, y cuando había un aspecto así, eureka, la bitácora se compartía con los abogados de la organización para ver si teníamos posibilidad de patentar o todavía no teníamos posibilidad de patentar el descubrimiento sobre lo que estábamos investigando. Hoy en día, con los medios digitales, las bitácoras son digitales y la mayoría de las bitácoras están hoy en día en la nube. Y lo importante es que sí, como parte del protocolo, se respete, por lo menos, si es que se mantienen bitácoras en físico o bitácoras en medios locales, por ejemplo, las computadoras dentro de la empresa, asegurarnos de tener respaldos. Todo lo tenemos que tener duplicado o en triplicado. Hoy en día, si lo tenemos en la nube, confiamos en que la nube, pues, ellos mismos hacen sus respaldos, ya no tenemos que preocuparnos de ello. Pero no hay una cosa más terrible que le puede ocurrir a un investigador que perder su base de datos después de haber bregado en una investigación 1, 2, 3, 5 años. Eso es catastrófico. Y la bitácora y el protocolo de investigación evitan que ocurra eso, porque el protocolo indica que es necesario hacer duplicados, hacer triplicados, tenerlos en distintos lugares, con niveles de seguridad a prueba de terremotos, a prueba de sismo, a prueba de tsunami, y aunque parezca exagerado, así es. Entonces, para concluir, cuando estamos en un proceso de investigación profesional, en un proceso de investigación serio, en un proceso de investigación respaldado por instituciones que están invirtiendo dinero, esfuerzos y recursos en la búsqueda de nuevo conocimiento o en la aplicación de este con nuevos productos y nuevos procesos, tenemos que llevar en forma religiosa el protocolo de investigación y mantener la bitácora de investigación. Y eso nos asegurará, por supuesto, que todo lo que es el proceso de investigación es confiable y que los resultados que estamos obteniendo tienen el respaldo completo y absoluto que nos pueden llevar eventualmente, si es que fuera necesario, a proteger esa propiedad intelectual.